Hola, ¿qué tal? Yo soy Sheila y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico en la relación entre México y Estados Unidos, los estereotipos. El día de hoy vamos a preguntar a los estudiantes sobre su perspectiva en el tema. Vamos a ver qué nos dicen. Pienso, bueno, mi opinión es de que los estereotipos son como etiquetas que le ponemos a las personas o a ciertas personas como como criticando, no sé, eso es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que es una falsa idea, como un mal concepto de algo. Para mí ese es un estereotipo. Es como la imagen que transmiten los medios de comunicación y la opinión que tiene la mayoría de las personas respecto a algo. El diccionario de la Real Academia Española define al estereotipo como la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Los estereotipos surgen de un juicio de valor a priori. Kant, en el libro de La crítica de la razón pura, hablaba sobre los estereotipos a priori, el prejuicio. Normalmente los estereotipos se basan mucho en los prejuicios de una sociedad. Por lo tanto, cuando uno tiene algún estereotipo sobre alguna persona, se basa en un prejuicio. Antes de entrar completamente a fondo a una materia, se basan por la mera esencia, por la mera estética, perdón, en vez de la esencia. Esos estereotipos dañan. Los estereotipos no son algo que tengamos que utilizar como sociedad. ¿Por qué? Porque generalizan y limitan a lo que somos como humanos, que somos completamente diferentes. El estereotipo de parte de los mexicanos hacia los Estados Unidos o a los americanos es principalmente por esta relación que siempre se ha tenido a lo largo de la historia, una relación de odio, porque pues, siempre hemos sido invadidos por ellos y tenemos la conceptualización de los estadounidenses como gente egocéntrica, racista, intolerante, que solo piensan en ellos, que buscan no una relación de amistad sino de intereses, que te invado porque tienes un recurso o algo que yo necesito. Son estereotipos que a la larga también el mundo va tomando en cuenta, no solo es un aspecto de México. Creo que incluso el estereotipo que tiene el mexicano del americano también se dividía en dos, porque creo que hay mexicanos que ven a los americanos como wow, así de no, pues casi semidioses, ¿no? Y creo que hay otro mexicano que ve a los americanos pues básicamente lo que representa Donald Trump, ¿no? Pues racista, sin valores, que se creen lo máximo. Pero igual creo que el que está más popularizado es el segundo, sobre todo pues sí, ahorita que ganó Donald Trump. Y pues sí, vemos que hay muchos actos de racismo, incluso entre pues su mismo país. Pues que son personas quizás mejores que nosotros, que son más preparadas o con más cultura muchas veces que un mexicano. El concepto que tienen los estadounidenses de los mexicanos es que somos flojos, que tenemos mucha delincuencia, sobre todo de las drogas, que sembramos drogas, de la comida, que es mala comida. Y bueno, alguna vez me platicaron una amiga que fue a Estados Unidos que ellos piensan que no estamos muy avanzados tecnológicamente y económicamente. Ese es el concepto que tienen de aquí. Bueno, y yo pienso, bueno, lo que veo que piensan de nosotros es como que somos como malos para ellos, que somos inferiores a ellos, que, o sea, trabajamos sí, pero no estamos a su nivel. Yo creo que una de las raíces más importantes fue la historia que tuvo México, que fueron guerrilleros, que pelearon, que fueron revolucionarios. Entonces yo creo que eso hizo mucho estereotipo en cuestión de que fueran con sus sombreros y pues vestidos así para las revoluciones. Todo eso creo que es un estereotipo muy marcado de los Estados Unidos hacia México. El estereotipo de Norteamérica que tiene hacia México se basa primordialmente en contextos socioculturales que ha tenido este país. Uno de ellos es cuando inició la Revolución Mexicana. La gran mayoría de los prejuicios que se tienen en Estados Unidos sobre México es una persona que ocupa sombrero, una persona que ocupa bigote, una persona que se viste de trapo.
Esos estereotipos se han encarnado durante años y se han reforzado mediante caricaturas como Speedy González, como diferentes personajes que ha tenido la televisión mexicana que han impulsado este tipo de estereotipos. Pero un estereotipo que duele más es el estereotipo que se tiene actualmente. Hay dos formas de ver al mexicano desde Estados Unidos. Una, como Cuarón, como Iñárritu, como Del Toro, donde son personajes que buscan un mejor mundo. Y hay un estereotipo de México, donde México delinque, donde México es narcotráfico, donde México es violencia, donde México es lo peor. Y por eso los norteamericanos tienen la visión de que somos bad hombres y que tienen que ponernos un muro. Porque ellos, como son lo máximo para ellos, nos ven como poca cosa, como simples mexicanos. En las entrevistas anteriores pudimos observar que existía un sentido de otranidad, del cual Judith Butler nos habla, en cuanto a que nosotros creamos ideas para creer que otras personas o otros seres son inferiores a nosotros, para poder así crear una identidad propia, poder fomentar así el crecimiento y tener una visión diferente del otro, el cual nos ayude a ser mejores o buscar la manera de desarrollarnos más. En ese sentido, los estadounidenses han también prefabricado ideas, tanto como los mexicanos. Entonces, estereotipos hay desde el lado mexicano y del lado estadounidense. El problema aquí es cómo se han generado esos estereotipos. En este caso podemos observar tres factores importantes en los estereotipos. El primero, que es el histórico, el cultural y el de los medios de comunicación. En el primero podemos hablar de cómo esa relación histórica que México ha tenido desde hace siglos con Estados Unidos ha sido un parteaguas para que todos estos conceptos se den, desde que estuvieron en la independencia, la revolución, el movimiento nacionalista, hasta hoy en día con el nuevo sistema neoliberal y principalmente con la llegada de Trump. Estas ideas, visiones se intensificaron aún más. En este caso podemos observar tres factores importantes en los estereotipos. El primero, que es el histórico, el cultural y el de los medios de comunicación. En el primero podemos hablar de cómo esa relación histórica que México ha tenido desde hace siglos con Estados Unidos ha sido un parteaguas para que todos estos conceptos se den, desde que estuvieron en la independencia, la revolución, el movimiento nacionalista, hasta hoy en día con el nuevo sistema neoliberal y principalmente con la llegada de Trump. Estas ideas, visiones se intensificaron aún más. Podemos identificar que muchos de estos rasgos culturales que vienen principalmente remontados desde la parte de la independencia y la revolución, en la cual se puso muy de moda el charro, la china poblana, las adelitas, todo eso formó un concepto prefabricado de la mexicanidad que se ha vendido a lo largo de todos estos años en el exterior y que también por eso se ha tenido un concepto de lo que es México. En gran medida también podemos clasificar también que los movimientos artísticos, principalmente el muralismo, fue un factor importante. Frida Kahlo, Siqueiros, Diego Rivera se encargaron de pintar la cotidianidad y que ese concepto se utilizó para que los extranjeros cuando venían identificaran cómo era la vida en México. Pero muy pocos se dedicaron a descubrir los diferentes Méxicos que habían y simplemente se quedaron con la visión que ya se tenía desde un punto de vista artístico, que no solo también fue en el ámbito artístico en cuanto a pinturas, sino también en el cine, en el arte como tal, en la música, se empezó a retomar eso, el sentido nacional mexicano, algo que fue un factor detonante para que se tuvieran también esas visiones de cómo era la vida en México. Sin embargo, hoy en día sabemos que eso ha cambiado demasiado y que aún se sigue teniendo ese concepto. Y es algo que al paso del tiempo las generaciones no han podido como aceptar tal cual por ese sentido de identidad propia y de sentido de el otro. El otro es diferente a mí. El otro es inferior o superior a mí.
Entonces creo que eso ha afectado muchísimo más a la relación que se tiene con Estados Unidos, que también nosotros mismos hemos tenido nuestra propia visión. Y como ya lo mencionaba en las entrevistas, que los gringos son flojos, que son discriminadores, que son los principales en fomentar el racismo. Son conceptos que también nosotros hemos concebido a lo largo del tiempo y que lamentablemente tanto las dos visiones aún seguimos teniendo. En cuanto a los medios de comunicación, podemos observar que han sido los principales que han difundido estas ideas, tanto en México como en el mundo. Y que no solo se remonta a los medios de comunicación que existen actualmente, sino desde hace años, y que no solo empezó con la prensa escrita, sino también cuando los propios pobladores llegaban a México y empezaban como a difundir las ideas de cómo era la vida aquí en México, de cómo era en Estados Unidos. Entonces, a partir de eso también se empezaron como a empezar a difundir las ideas, y que hoy en día es aún más grande con todos los medios de comunicación que existen, especialmente las redes sociales, y como lo hemos visto con Trump, han jugado un papel sumamente importante. En conclusión, podemos decir que, como el historiador cultural Robert Darnton menciona, tenemos que eliminar ese sentido de otredad. ¿Para qué? Para cortar esa brecha entre lo ajeno y lo propio. ¿Por qué? Porque todo esto ha generado muchas diferencias, tanto sociales, económicas, políticas, no solo en la situación que se tiene en México y Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Y cuando eliminemos estos estereotipos y tengamos una visión más amplia, y ya no una prefabricada de lo que se nos ha venido dando de generación en generación, podremos tener una mejor convivencia y armonía entre naciones, que fomentará el desarrollo para ambas y no solo para una y la otra, que evidentemente sabemos que las naciones buscan el poder en términos de interés, pero también tenemos que buscar la manera de buscar un balance, equilibrar todo eso para poder eliminar todas esas, y no solo como individuos, sino como sociedad. Creo que eso es lo más importante y que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, eso es todo por hoy. Entonces quiero que les quede esta reflexión de por qué los estereotipos son importantes y cómo afectan cada día nuestra vida. Adiós. First kiss from a breeze, high school love.